that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a La Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy para la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia aquí en Rosario. Y les habla Pastor Stan. Y estoy de nuevo muy alegre de poder estar aquí con ustedes hoy en Rosario predicando la Biblia. Estamos en la segunda epístola del apóstol Pablo, que fue escrita esta epístola a Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Timoteo fue un discípulo, un hombre joven que Pablo había conocido y que conoció al Señor, confió en el Señor Jesús, fue salvo. Y entonces, y no solamente fue salvo, sino después seguía tomando decisiones de ser un discípulo. Un discípulo es un creyente que sigue acercándose al Señor. Esto es lo que realmente significa ser un discípulo, es un aprendiz, uno que sigue aprendiendo. ¿Y cómo voy a seguir aprendiendo si no sigo bueno, para decirlo así de esta forma, si no sigo siguiendo, tengo que continuando, o no sé si me explico o no, espero que me explico. Un discípulo no solamente un día o de vez en cuando decide, sino un discípulo es su hábito, es su forma de vivir. Bueno, no es uno que nunca falla, obvio, ¿no? No hay cristianos que nunca fallan. Quisiéramos nunca fallar, pero el discípulo es simplemente uno que se levanta cuando ha caído, cuando ha pecado, confiesa su pecado al Señor y va a ir adelante y diciendo, ok, Señor, heme aquí, envíame, ¿cuál es tu plan para mí hoy? ¿Cuál es tu propósito para mi vida hoy? Yo no estoy aquí para vivir y hacer mi voluntad. Esto es realmente la confesión probablemente más indicativa de un discípulo, que indica que uno realmente no es solamente creyente o cristiano o salvo, sino un discípulo. La confesión que indica esto es la confesión de Jesús. Padre, no lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Y esto es la cosa, es la cosa que es el desafío. Es el desafío de todos los días. Yo no puedo decidir para mañana. Puedo decir, bueno, mañana yo voy a seguir también, pero mañana, cuando viene mañana, voy a tener que decidir de nuevo. Porque yo puedo decir, bueno, mañana sí, voy a siempre estar siguiendo, pero por eso nos dice Pablo aquí en 2 de Timoteo 2:13,
si fuéramos nosotros infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. No es que nosotros quisiéramos ser infieles. Pablo en esta misma epístola, algunos dicen, pero ¿por qué Pablo dice esto? Si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Bueno, Pablo no está diciendo esto para decir que, bueno, nosotros nos recomienda, no es que Él nos recomienda el ser infiel, sino en capítulo 4 y en verso 7 vemos esta confesión también de Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, Pablo está pronto él dice, estoy para ser sacrificado. Esto es verso 6 de 2 de Timoteo 4. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Años antes, él dijo, bueno, yo no sé qué escoger. Es posible que me van a matar ahora, pero yo pienso que Dios me va a guardar porque ustedes me necesitan. Y la verdad es que en ese tiempo Dios sí le guardó la vida para seguir enseñando y discipulando y plantando iglesias. Pero finalmente, era su momento y Dios dijo, bueno, esto es. Tú te vas a venir aquí conmigo, vas a venir a mi presencia. Esto es algo que tenemos que siempre animar el uno al otro en esto, ¿no? En que esta segura esperanza que nosotros tenemos, que la muerte no es el fin, que la muerte tampoco es algo que decimos, bueno, no sé qué va a suceder, sino decimos como Pablo, bueno, sé que mi partida, el tiempo de mi partida está cercana, pero Dios, Él dice en verso 8, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Sabes qué? En 2 de Corintios 5:21, Pablo dice que cada uno de nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. En Efesios 1 y verso 4, Él dice acerca de nosotros que nosotros somos sin mancha. Sin mancha. Él dice que nosotros somos sin mancha. Él dice que ya somos aceptados en Efesios 1:6. Completos en Cristo Jesús, Colosenses 2:10. Sellados por el Espíritu Santo, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Esto es algo que tenemos que ver las promesas que Dios nos ha dado. La justicia de Cristo ya es nuestra justicia. No por nuestro comportamiento, ni antes ni después de ser salvo. Espero que me explico. No soy justificado por lo de mi comportamiento, no solamente por lo de ser salvo, sino después de ser salvo, yo sigo siendo justificado por gracia y por medio de la fe. Soy quien soy, en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No es por alguna cosa que nosotros podríamos hacer. Por eso Pablo pudo ser tener tanta confianza que yo sé que me está guardada la corona de justicia, porque soy justo. No porque siempre he sido fiel. Él dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Juan escribe en 1 de Juan capítulo 2, él dice, hermanos, yo escribo estas cosas para que no pequéis, pero si tú pecas, si tú has pecado, tienes que saber que tienes un abogado. Y Él nos dice que tenemos la naturaleza del pecado y con esa naturaleza pecamos. Esto es 1 de Juan 1:8 y 1:10.
y no estamos alegres por esto y no nos conformamos y no decimos, bueno, está bien, esto es el pecado en mi vida. No, no está bien por nada, pero mis fallas, yo no soy mis fallas, yo no soy quien soy por mis fracasos, yo soy quien soy por la gracia de Dios, por la obra de Dios, por lo que Dios hizo en Calvario, soy quien soy. Y tengo que saber, ¿qué sucede cuando uno va entendiendo lo de la fidelidad de Dios? Es que puede tal vez confesar también como Pablo, ¿sabes qué? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, la fidelidad de Dios a mí produjo algo en mí. Ahora yo puedo ver aún en mi vida es un milagro, puedo ver alguna fidelidad en mi vida que nosotros a la obra de Dios y a la gente de Dios, no por quienes somos nosotros, sino todo es por la gracia de Dios. Pero la fidelidad de Dios a mí es la fidelidad de Dios. No es primero mi fidelidad a Dios, sino es la fidelidad de Dios a mí. Mi confesión, mi testimonio no es cuán fiel he sido yo al Señor. Mi testimonio es cuán fiel ha sido Dios. Dios ha sido fiel. Cuando yo he fallado, cuando Dios debía tratarme de cierta forma, pero me dio mucha misericordia, cuando Dios debía aplastarme y en vez de aplastarme me levantó del piso y me dijo, te amo. Y el amor de Dios comenzó, les digo hermanos, el amor de Dios recibido por un hombre comienza a hacer cambios, no primero escúchenme, no primero en su comportamiento, sino primero en su corazón. Oh, Dios está buscando nuestros corazones. Sí, muchas veces el ser humano está toda su atención está en lo de afuera. Él habla las palabras correctas o él habla palabras incorrectas. Él se porta de esta forma o él se porta de otra forma. Pero Dios está mirando al corazón. Dios ve al corazón. Y finalmente lo que está en el corazón va a salir. Lo que está en el corazón. Si tu corazón está lleno del amor de Dios, ¿sabe lo que va a suceder cuando estás apretado en pruebas? El amor de Dios va a salir de ti. Tú vas a amar gente, aún la gente que no te ama, tú vas a poder aún amar. Tú vas a poder perdonar cuando otros no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque tú has sido perdonado. Es porque tú has sido perdonado tanto, y entonces el perdón de Dios es parte de tu forma de pensar. Tú no estás listo para juzgar, tú estás listo para perdonar. Oh, tan radical es el cambio que Dios hace en el corazón de uno que simplemente sigue recibiendo su fidelidad. Oh, Dios es fiel. Dios ha sido fiel a mí y yo tal vez no te conozco, pero sé que Dios es fiel a ti. Y aun si tú eres, tú tal vez, alguno está escuchando que tal vez no todavía conoce a Cristo Jesús. Tal vez alguna persona está escuchando y tal vez es tal vez una persona religiosa, tal vez una persona que cree que sus buenas obras le pueden salvar, cuando la Biblia nos dice claramente que nuestras buenas obras absolutamente no nos pueden justificar, sino que nuestra justificación, si somos justos, no es por obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. Es la obra de Él
que está realmente, que afecta a nosotros, que nosotros recibimos la justicia de Dios por simplemente creer, poner nuestra confianza en aquel quien hizo lo que hizo en aquella cruz, que Jesús, el nombre de Jesús tan poderoso es el nombre de Jesús. No hay ningún otro nombre bajo el cielo por lo cual el hombre puede ser salvo. Y si alguno está escuchando tal vez tú piensas, bueno, no sé si Dios me va a aceptar o no. Y te digo, bueno, si tú confías en ti mismo, si tú confías en tus buenas obras, hermano, te digo, Dios no te va a aceptar. Dios, yo digo, hermano, en el sentido de que somos seres humanos aquí. Dios creó el ser humano a su semejanza e imagen, pero Él nos creó y para comunión con Él. Pero el hombre ha pecado y Adán pecó y hemos sido transmitidos su naturaleza del pecado, y con esa naturaleza nosotros mismos hemos escogido pecar, hemos desobedecido a Dios, hemos rebelado contra Dios, hemos buscado nuestro propio camino y no lo de Dios. Pero Dios, quien es rico en misericordia, o como dijimos el viernes, pero Dios, el hombre va por un lado, pero Dios. Y te digo, si tú confías en Cristo, si tú tomas una pequeña decisión, pero una grande decisión, la más importante decisión de tu vida es en quién vas a confiar en cuanto a tu justicia. ¿Vas a confiar en ti mismo? ¿O vas a confiar en tu iglesia? ¿O vas a confiar en alguna obra tuya? ¿O vas a confiar en Jesús, quien es Dios, quien se hizo hombre y vino al mundo para morir y pagar por todos nuestros pecados, 1 de Juan 2:2, y así hacer lo posible para cada uno que crea en Él ser salvo? Cada uno que crea en Él es dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y entonces yo te digo, Dios ha sido fiel a ti. Dios ha sido fiel. Dios hizo lo que hizo y Él está aún buscando a los incrédulos. Dios es fiel para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios está ofreciendo salvación. Por eso tenemos el programa de radio, porque Dios está ofreciendo todavía salvación, porque Dios está todavía invirtiendo en las vidas de sus hijos. Ahora, después, cuando soy salvo para tener una relación con Dios. Y ahora que tengo la relación con Dios, bueno, es obvio, ¿no? Ahora voy a querer profundizarme en esa relación. Voy a buscar conocerle más. Esto es lo que Dios está buscando, que Él y yo tengamos comunión. Que nuestra relación, bueno, Dios a mí me conoce perfectamente. No hay nada acerca de mí que el Señor no sabe. Y por eso estoy tan maravillado de que Él no me aplasta. Estoy tan sorprendido de que Dios todavía me acepta, porque yo no me aceptaría. Pero el Señor, pero Dios, rico en misericordia, cuando nuestro comportamiento clama para juicio, la misericordia triunfa sobre el juicio. Nos dice esto Jacobo en el libro de Santiago, dice, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. ¿No es eso bueno? Tú dices pero Dios es justo. Claro, Dios es justo.
pero no te olvides de la misericordia de Dios. Oh, estoy muy alegre por la misericordia de Dios. Oh, y que la misericordia de Dios me ayude en este sentido también de ver a mis hermanos y ser misericordiosos con ellos. Oh, que eso en las iglesias, oh, se nos hace falta tantas veces la misericordia hacia nuestros hermanos, porque nuestros hermanos, así como nosotros, ¿no? Fallamos. Nuestros hermanos también fallan. Oh, y la misericordia de Dios, y que Dios es misericordioso, pero ¿soy yo misericordioso? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo estoy evaluando yo? ¿Quiero que la persona reciba misericordia o quiero que la persona reciba lo que merece? Oh, demasiadas veces, hermanos, nosotros estamos buscando ver, yo quiero que esa persona reciba lo que merece recibir. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Quieres tú recibir lo que mereces de parte de Dios? Porque es el misterio, creo que es el misterio de la iniquidad, que nosotros, habiendo recibido tanta misericordia de parte de Dios, somos tan tercos, tan lentos para tener misericordia en cuanto a nuestros hermanos. Oh, pero Dios está buscándonos. Dios está invirtiendo en nosotros. Y de nuevo, su fidelidad a la persona no salva para buscarle y que sea salva esa persona. Y después su fidelidad a sus hijos, Dios es fiel. A sus hijos, Dios es fiel. Él dice en Romanos, si quieres mirar ahí conmigo en Romanos capítulo 5, Romanos 5, este es el capítulo de los mucho más, dice en Romanos 5 y en verso, bueno, vamos por el contexto, vamos a leer aquí de verso 1, justificado, yo me acuerdo una vez hace años atrás, que esta fue la primera porción de las escrituras que yo memoricé en español, en el idioma, bueno, de probablemente muchos de ustedes que están escuchando. Yo supongo que ustedes están escuchando y entienden el español. Yo tenía que aprender el español, y obviamente no perfectamente, pero creo por lo menos lo suficientemente como para poderlo comunicar, por lo menos para poderlo leer aquí en la escritura y entender lo que Dios está diciendo a nosotros. Y yo la verdad es que prefiero este idioma, amo mucho el español, el castellano es yo conozco solamente 2 idiomas, inglés y español, pero mi favorito es español, aunque, bueno, a veces quiero hablar en inglés simplemente porque es más fácil para mí, pero esta es la primera porción de la Biblia que memoricé en español. Y yo me acuerdo dónde, en Guayaquil, Ecuador, en el año 91, en el año 1991, por el lado del río Guayas. Eso es interesante, ¿no? Me acuerdo bien. Estuve sentado un día con mi Biblia, estuve allá para invertir en jóvenes de la Iglesia Mayor Gracia en Guayaquil, Ecuador, en esos años, y recién yo vi a algunos de esos mismos jóvenes, recién hemos visto a algunos de esos mismos jóvenes, que yo ahora no son tan jóvenes, pero estuve allá en el año 91, sentado una tarde al lado del río Guayas,
con mi Biblia, leyendo aquí en Romanos 5 y memorizando memoricé los primeros 11 versos de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos estos versos son tan llenos de verdades, son tan llenos de verdades, promesas de Dios para nosotros. Justificados pues, nosotros justificados pues por la fe tenemos paz. No podríamos haber tenido paz si no fuéramos justificados pues por Él, por la fe en Él. Pero justificados pues por la fe en Jesús tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No fe en cualquier cosa, sino fe en la obra consumada de Jesucristo. Y después dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, y en la gracia estamos firmes. ¿No te gusta esto? Que en gracia estás firme. Tú dices, no sé si estoy firme. Dios dice, estás firme. Si has confiado en Cristo Jesús, estás firme en gracia. No estás bajo ley, estás bajo la gracia de Dios en Romanos 6:14. Y aquí de nuevo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y después dice en verso 3, y no solo esto, en otras palabras, no solamente en esto nos gloriamos, sino que también nos gloriamos en y aquí viene una parte sorprendente, ¿no? Nos gloriamos en las tribulaciones. Recién Pastor Shibeli en Lima, Perú, predicó sobre esto, ¿no? En el mundo tendrás tribulación, tendrás aflicción. Muchas tribulaciones hay. Y ojo, esa también es una promesa de Dios para ti. Tú dices, no me gusta esa promesa. Dios dice, bueno, no, es mi promesa. Yo prometo serte fiel, pero también te prometo, Dios dice, ¿no? Te prometo ser fiel, pero también te prometo que en este mundo tendrás tribulación. Pero él habló en un mensaje en Lima y él nos habló de esto, ¿no? En el mundo hay tribulación, pero en 2 de Corintios 4 nos dice que nosotros somos vasos de barro, pero en nosotros, en las vasijas de barro, hay un tesoro, y el tesoro es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el tesoro. En la pregunta, Pastor Shirley lo dijo en un mensaje, ¿no? ¿Qué estás mirando? En todos lados hay tribulación, pero también en todos lados, en todos lados, adentro de ti está el tesoro de Dios. Sí, claro, tú podrías ver la tribulación, pero ¿por qué ver la tribulación cuando en vez de enfocarme en la tribulación, yo podría enfocarme en el tesoro? Qué buen mensaje, ¿no? Qué excelente palabra. En vez de enfocarnos en la tribulación, ¿qué tenemos? Sí, claro, la tenemos, la tribulación, pero también el tesoro. ¿Dónde está mi enfoque? ¿Estoy enfocándome en el tesoro o estoy enfocándome en la tribulación? Qué buena. Yo sé lo que debo, ¿no?
Tú y yo sabemos donde debemos enfocarnos, pero muchas veces nuestros ojos van por el otro lado y miramos y nos enfocamos y después nuestra confesión no es conforme al tesoro, sino nuestra confesión es conforme a la tribulación. ¿Dónde está? Dios está, ojo, de nuevo hermanos, Dios ve el corazón. Él ve el corazón. La esperanza de la gloria de Dios y también nos gloriamos en las tribulaciones. Y después, ¿cómo va? Después dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso nos podemos gloriar en las tribulaciones, porque sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Sino que Dios nos ha dicho esto. La tribulación produce paciencia. Después dice aquí, sabiendo. Y uno dice, bueno, yo no sé esto. Pastor, yo no sé si la tribulación produce paciencia. Bueno, yo te puedo decir por seguro que sí. La tribulación es porque Dios dice la tribulación produce paciencia. Y si tú miras al tesoro en vez de la tribulación va a producir en ti paciencia. Y la paciencia simplemente significa que vamos a seguir adelante. No es un sentimiento, sino es fuerte. La paciencia es fuerte. No me rindo, no voy para atrás, voy a seguir. Voy a ser espiritualmente terco en este sentido, una buena terquedad. La terquedad de decidir, no, yo no voy para atrás. Voy a seguir adelante. Si he fallado, voy a confesar mi pecado y voy a recibir la gracia de Dios y voy a seguir adelante. Si las cosas van en contra, voy a arrodillarme delante de Dios y voy a decir, oh Dios, te necesito más que nunca, sé fiel y Dios va a ser fiel. Y Dios va a ser fiel. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones, porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y después, el próximo verso dice, y la paciencia produce prueba, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La prueba significa ahí que es en nuestra experiencia nosotros estamos siendo aprobados por Dios en la experiencia, porque Dios está produciendo en nosotros la paciencia, porque Él asegura de que hay tribulación. Él nos promete estas cosas. Y la esperanza dice, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza en Dios no avergüenza. Tú y yo hemos hecho cosas en nuestras vidas por las cuales estuvimos y tal vez seguimos siendo avergonzados. Yo sé que es así. Sé que no solamente en mi vida, sino en tu vida también. Tú y yo hemos hecho cosas por las cuales nosotros sentimos avergonzados. Pero la esperanza en Dios no avergüenza. Yo tal vez he pasado un día sin pensar en Dios y después digo, no, he pasado todo el día y sin aún haber pensado en Dios. Y qué vergüenza, ¿no? Pero después, la esperanza en Dios no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Nunca vamos a estar avergonzados de haber. Esto es una buena motivación en cuanto a nuestras actividades. En cuanto a tus actividades, en cuanto a tus hábitos,
¿Quieres estar avergonzado al final del día o quieres estar no avergonzado? La esperanza en Dios no avergüenza. Nunca he estado avergonzado de haberme abierto mi boca para hablar el Evangelio a una persona. Después, tal vez antes estoy nervioso, pero después de haberlo hecho, nunca estoy avergonzado de haberlo hecho. Tal vez la persona me mira y me dice, no quiero oír esto, pero no estoy avergonzado de haberlo hecho porque la esperanza en Dios no avergüenza. Y dice ahí en ese verso, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios. Porque la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. Por eso la esperanza en Dios no avergüenza porque su amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones. El Espíritu Santo sigue derramando hoy el amor de Dios en tu corazón. La cosa más necesaria que la persona no salva, la cosa que él necesita entender es que Dios le ama. Y la persona que es salva por gracia, por medio de la fe, lo que necesita saber más que cualquier otra cosa es que sigue siendo la verdad. Dios te ama. Dios ama a sus hijos. Dios ama a todo el mundo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo entero. Al mundo entero. Al mundo entero. Por eso Él murió y pagó el precio por todos. Es la propiciación por todos en 1 Juan 2:2. Él no quiso que ninguno perezca. Antes quiso que todos sean salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y después dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, después viene esta frase, ¿no? Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Después dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, creo que es verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Apenas morirá algunos por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con ti y para conmigo, para con nosotros. Cristo mostró su amor, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, aquí viene el primero de los muchos más, en este capítulo de Romanos 5, mucho más, pues, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando, ya algo ya sucedió, porque dice, estando justificados en su sangre.
estando justificado. Estoy justificado, tú estás justificado en su sangre. Si tú has confiado en la obra de Jesucristo, en aquella cruz, donde Él murió por tus pecados, y entonces tú estás justificado. Y estando justificado en su sangre, por Él seremos salvos. Dice, wow, estando ya justificados, mucho más seremos salvos. Mucho más seremos santificados, mucho más seremos guardados y santificados por Dios. Estando ya justificados, mucho más seremos salvos. Y en verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pues, y aquí viene otro, mucho más, pues, wow, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, wow, Dios reconcilió el enemigo consigo mismo por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados. Estoy justificado y estoy reconciliado. Tú estás justificado y tú estás reconciliado. Y pues, si estando justificado, pues mucho más ahora serás salvo, serás santificado. Y si siendo enemigo fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliado, seremos salvos, seremos santificados por su vida. Santificados por su vida. Salvos, aquí en este verso, la idea de salvos es como el proceso que sigue sucediendo en nuestras vidas. Estamos siendo santificados para Él, salvos por su vida. Y no solo esto, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos. En otra cosa nos gloriamos. Nos gloriamos. ¿Cuáles eran las cosas por las cuales nos gloriamos? Número 1 fue la esperanza de la gloria de Dios. Número 2 fue en las tribulaciones. Y aquí número 3, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y después dice, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, voy a tener que leer ahora aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, el postrer Adán. 1 Corintios 15, quien es el Señor Jesús, es el que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron, aquí es otro mucho más, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí, ¿cuál es el mucho más aquí? Dice, ¿cuál era el primero mucho más aquí en Romanos 5? Sino que el primero mucho más era que nosotros somos mucho más estando reconciliados, salvos por su vida, y mucho más estando justificados, salvos de la ira, y mucho más, es más, la gracia de Dios es más de lo que más que lo que podríamos nosotros esperar. Y entonces aquí dice, mucho más, por la gracia, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más
para los muchos, todo aquel que cree. ¿Qué es lo que abundó? Dos cosas, la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia abundó y el don de Dios abundó por la gracia de Jesús. Y con el don, verso 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, de nuevo, mucho más, Dios está lleno de mucho más. Mucho más. Dios dice, bueno, el pecado abundó, la gracia va a sobreabundar. Mucho más, no un poco más, mucho más. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién? Los que reciben la mucho más de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, mucho más, sobreabundó. Cuando hubo mucho pecado, hubo mucho más gracia, mucho más abundó la gracia de Dios, más que mi pecado. Más que tu pecado. No hay, tu pecado no te puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. Nada en este mundo te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús en Romanos 8. No hay nada que te puede separar porque Dios es el Dios de mucho más, favor, gracia, perdón, mucho más Él perdona, mucho más, pero Él me ha perdonado tantas veces y Él te va a perdonar mucho más. Él te va a perdonar, Hijo de Dios, que no pequemos, pero que si peques, mucho más perdón hacia ti, mucho más misericordia que nosotros necesitamos la misericordia de Dios y siempre va a abundar porque hay mucho más misericordia, para que así como el pecado reinó para muerte, y terminando aquí en Romanos 5, el pecado reinó en mi vida y produjo muerte, así también ahora la gracia reine. Esto es lo que sucede cuando uno está recibiendo la fidelidad de Dios, cuando uno está enfocándose en cuán fiel es Dios, no enfocándonos en cuán fieles somos nosotros, sino enfocándonos en cuán fiel es Dios. Y lo que sucede es que nosotros estamos recibiéndolos mucho más de Dios. Y finalmente lo que sucede es que el pecado que reinó para muerte ahora ya no, sino que ahora la gracia va a reinar en nuestras vidas por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La vida eterna, la vida zoe es la palabra en el griego, la vida de Dios, la vida abundante de Dios en ti. El que tiene el Hijo tiene la vida. En 1 Juan 5, 11 y 12, si tú tienes el Hijo, tú tienes la vida. Si no tienes el Hijo, no tienes la vida. Pero el Hijo está ahí para entrar en tu corazón, para entrar en tu vida y salvarte. Simplemente clama a Él. Pon tu fe, tu confianza en lo que Jesús hizo por ti en Calvario. Hasta mañana, pues, porque nuestros momentos aquí en Hora de Gracia para hoy
se han terminado, pero estaremos aquí con ustedes de nuevo mañana para otra hora de gracia. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia. send me away to a far and distant land. La 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 la. He must be